Muy buenas a todos. Hoy vamos a ver el capítulo de climatización en entorno oficinas. Espero que sea de vuestro interés y que aprendáis cosas nuevas desde el punto de vista de jefe de obra. A continuación vamos a ver los siguientes puntos que os he puesto aquí, como son los planos, los presupuestos, tipos de climatización, los EPIs y fotos de obra. Los planos de instalaciones de climatización nos los facilita la dirección facultativa de la obra, que a su vez los ha realizado el ingeniero tras el estudio de necesidades. Estos planos, como casi todos con los que vais a trabajar, tienen defectos. Bien porque han habido modificaciones en el proyecto y no se han actualizado, o porque el plano de instalaciones actual del edificio no está bien escalado, entre otras cosas. Con lo que tenemos que quedarnos es que hay un plano y que podemos trabajar sobre él. Os enseñaré diferentes tipos para que veáis que algunos son más sencillos que otros y eso depende de la envergadura de la obra y los medios y recursos que se han utilizado. A la izquierda de la imagen veis un plano donde a primera vista se ve que está hecho con recursos. En el plano veis como las líneas de color rojo son las actuaciones que hay que hacer para la obra y las de color verde son instalaciones que ya existen pero que hay que modificarlas o moverlas. Es decir, que ya están en obra y simplemente hay que modificarlas. A la derecha de la imagen veis el presupuesto un poco acorde con el plano que os presento. En el presupuesto aparecen las unidades interiores, exteriores, los mandos de control remoto, los sensores que hay que colocar, los tubos de corriente frigoríficos, los conductos de fibra, los conductos de flexibles, los difusores de expulsión. Todo esto lo vamos a ver ahora a continuación. Y vamos a ver qué es cada cosa. Aquí veis el plano de estado reformado de instalaciones de climatización de tuberías. Las tuberías son las de gas y las de desagüe, que van desde la máquina interior a la máquina exterior. La máquina interior se coloca en planta y la máquina exterior se coloca en cubierta. Y aquí a la derecha lo mismo, el presupuesto donde aparece también el capítulo de conexión de gases, de instalación de gases. Este es un esquema frigorífico y eléctrico. Trabaja con él el gremio de los electricistas. Necesitan saber qué potencia demanda cada máquina de climatización para dimensionar bien el cuadro eléctrico. En este caso está un sistema 1 y sistema 2. El sistema 1 es la primera parte, que es la unidad exterior, la que está en cubierta y que va a gobernar a estas unidades interiores. Aquí nos refleja en este esquema lo que son las pulgadas de las tuberías, los metros de distancia que hay entre la unidad exterior y la unidad interior y la potencia que requiere. Esta potencia la necesita el electricista porque él es el que va a alimentar la máquina y el que tiene que dimensionar en el cuadro eléctrico las potencias. Aquí os pongo un plano, este es mucho más sencillo que el anterior, pero bueno, simplemente vemos ya que por dónde van los conductos, donde hay que colocar los difusores y aquí en esta cuadrícula refleja o representa lo que es el falso techo de la oficina. Entonces en este caso es muy sencillo hacer el seguimiento de los difusores donde van, que van vemos aquí que va por ejemplo en este caso en la cuarta posición y en la segunda fila. En estos otros planos vemos también que hay un poco simbología de colores, ¿no? Vemos que hay colores verdes, colores amarillos y colores violetas. En este caso hay que ver muy bien la leyenda de los planos. Aquí, por ejemplo, seguramente que las violetas sean los conductos nuevos, los verdes son los que se desplazan y los amarillos son los que desaparecen. Pero ya os digo que hay que ver bien la leyenda, el proyecto y leerse muy bien el capítulo para saber qué significa cada código de color del plano. Aquí, por ejemplo, en el plano número 2, simplemente veis aquí que sí que aparece la leyenda y nos reflejan los difusores de techo y los split de pared. Pues los difusores de techo son estas rejillas rojas y nos indican sobre el plano dónde están colocadas. Pues vamos a empezar a ver los tipos de climatización que nos podemos encontrar en una oficina. Aquí os he puesto 5 ejemplos que son los más habituales de ver, que son los conductos, los sistemas de casé de techo,
los sistemas split de pared, sistema de fan coil y sistema por suelo radiante. Todas ellas llevan un sistema de instalación diferentes. Hay que conocerlos para ver qué tipos de ayudas vamos a necesitar, como de albañilería, fontanería, electricidad, incluso incendios. Hay que coordinarse con mantenimiento, la empresa de mantenimiento del edificio, para que nos enseñe las cubiertas, los patinillos, veamos las distancias que hay que llevar, las tuberías, el cableado. Cada edificio es un mundo. Hay que apoyarnos mucho con, ya digo, con la empresa o el departamento de mantenimiento. En oficinas, las instalaciones de climatización por conductos es la más habitual de ver, aunque nos podemos encontrar todas ellas. Pueden ser instalaciones vistas o instalaciones ocultas, siendo las más frecuentes las ocultas bajo el falso techo. Las instalaciones constan de conductos metálicos de chapa galvanizada o conductos de fibra de lana de roca, con difusores, rejillas, unidades interiores, unidades exteriores, desagües, tomas de corriente eléctrica, con puertas cortafuegos en casos necesarios y que se tenga que sectorizar zonas. Aquí en la imagen veis, por ejemplo, lo que son los conductos, lo que están las rejillas y difusores, la unidad interior y la unidad exterior, que en este caso está en fachada, pero que en oficina siempre va cubierta. Y en fachada, pues imaginaros, en un rascacielos, pues no hay ninguna máquina exterior en fachada, están todas a cubiertas o en plantas dedicadas a tema de instalaciones. También lo veremos en los edificios inteligentes, como por ejemplo las torres. Aquí podemos ver los conductos de chapa galvanizada, rectangulares o circulares helicoidales. Estos conductos llegan a obra desde fábrica. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con esto? Pues que el volumen que ocupan en planta a la hora de copiarlos antes de montarlos en el techo. El jefe de obra tiene que facilitar un espacio o varias zonas en planta para el acopio del material. También hay que tener en cuenta que estas chapas cortan y que aunque nosotros no vayamos a manipularlas, sí que tenemos que prestar atención en que los operarios lleven guantes, tanto en su transporte como en su instalación. El jefe de obra, aunque no sea recurso preventivo propio de la obra en la que está, tiene que prestar atención a prevención de riesgos laborales para evitar accidentes. Aquí os he puesto un ejemplo de lo que son los conductos en suelo. Aquí a la derecha, la imagen número 1, veis cómo está en proceso de construcción o de instalación, y ya en la imagen número 2 con el falso suelo colocado, y veis que no se ve nada y lo único que se verá serán las rejillas y los difusores. En estas otras imágenes pues están los conductos circulares helicoidales y en instalación tanto vista como oculta. En estas imágenes vemos los conductos de fibra con lana mineral. En este caso, la diferencia de los conductos metálicos es que llevan a obra en forma de plancha. Estas planchas son fáciles de acopiar en obra y no pesan. Su manipulación, además de tener que usar guantes, también es necesario usar mascarilla, ya que la lana mineral está compuesta básicamente por arena silicia y de roca basáltica de lana de roca, y pica y irrita la piel y las fosas nasales, por lo cual hay que tener cuidado en su manipulación. Aquí veis cómo los operarios manipulan las planchas para fabricar los conductos. ¿Qué nos dice esto? Pues que necesitan un espacio en obra para montar su mesa de trabajo, que suele ser con 2 borriquetas y un tablón, para poder cortar y adaptar las planchas y darles la forma del conducto. Bien, aquí vamos a detenernos un poco más y explicar qué es que vemos y para qué se utiliza, al igual que saber si es necesario en todas las instalaciones de climatización por conductos. Lo que vemos son puertas cortafuegos. ¿Qué es una puerta cortafuegos? Pues las compuertas cortafuegos se montan en sistemas de ventilación de edificios para evitar la propagación de llamas o humo a través del conducto de ventilación. En caso de incendios, se abren las compuertas cortafuegos para poder evacuar los gases y los humos. ¿Dónde se colocan estas compuertas cortafuegos? Pues las compuertas cortafuegos son unos elementos que se colocan en la parte del conducto que atraviesa un elemento sectorizador de incendios, y tiene como misión principal permanecer abiertas en caso normal y cerrarse en caso de incendio, ya sea bien mediante un fusible térmico
o mediante una conexión a un sistema de detección contra incendios, es decir, conectado a la centralita de incendios que hay en el edificio. Me gustaría añadir o deciros que es la sectorización contra incendios, en caso de que no lo sepáis, que es la clave de la protección pasiva de los edificios para evitar que el fuego y el humo se propaguen. La sectorización consiste en la división de los espacios en varias partes para conseguir que el incendio quede localizado en un único punto. También veremos cuando toque el tema que son los recorridos de evacuación, que hay que tener en cuenta, cómo son y qué materiales llevan. Pues aquí están los gases de techos, que seguramente os resulten más familiares porque los veis con más frecuencia, por ejemplo en los supermercados o en centros comerciales, en algunas tiendas, pero también en oficinas. En oficinas normalmente se suelen solicitar, o el cliente nos lo puede pedir, para tema de refuerzos en ciertas zonas o salas. Suelen ser en salas de reuniones, donde el aforo en ciertos momentos es más alto del habitual y el sistema de climatización del edificio pues se queda un poco corto, y en ese caso pues se amplía con un cassette de techo. Al igual que en los cuartos del rack. Los cuartos del rack, aunque lo veremos con calma en el capítulo de electricidad, necesitan una climatización constante. No pueden ni tener ni mucho frío ni mucho calor, y tiene que ir totalmente independiente de la climatización del edificio. Estos cuartos rack son muy delicados porque es el alma de la empresa, de la oficina, donde está todo el cableado, y necesitan tener una refrigeración constante. El jefe de obra tendrá que saber dónde van a instalar y coordinar y supervisar la instalación. Hay que ver qué tipo de techo hay, porque no siempre la unidad interior cabe entre el forjado y el falso techo, y a lo mejor hay que hacer un cambio de máquina, y eso puede tener problemas de stock o de precio, y eso hay que detectarlo cuanto antes se pueda. Al igual, saber dónde van para ver los recorridos de tubería de instalación eléctrica desde la unidad interior a la unidad exterior. En los casos de techos, como en casi todas las instalaciones de climatización, es importante que en las unidades interiores tengan acceso los operarios a la hora de hacer el mantenimiento, para cambiar los filtros, la limpieza de los filtros, en caso de pérdida de gas volver a rellenarlo. Aquí pues bueno, os he puesto un poco las tripas de lo que es un cassette de techo para que veáis cómo es la cantidad de tuberías y de cableado que llevan en la unidad interior, y todo esto tiene que llegar a la unidad exterior. Aquí abajo veis que los filtros, ¿no? Pues veis aquí al operario muy contento, más que nada porque tiene sitio y tiene espacio para poder cambiar los filtros de una manera más cómoda, que no siempre es así. Aquí veis los split de pared. Estos sí que los conoceréis y os resultarán muy familiares porque son los que se suelen colocar en hogar. Aquí pasa lo mismo que con los cassettes de techo. Hay que ver dónde van a estar instalados para ver qué recorridos va a haber desde la unidad interior a la unidad exterior. Aquí nos pasa lo mismo, hay que tener acceso para la limpieza de los filtros y para la carga de gas en caso de que haya alguna fuga o simplemente del uso. En el mantenimiento se suele cargar el gas y la limpieza de los filtros. Aquí os pongo los fan coils. Los fan coils no son muy frecuentes de verlos, pero se ven en edificios de nueva construcción y sobre todo en edificios antiguos. Suelen ser o se colocan en el perímetro de la oficina, o están colocados en el perímetro de la oficina, y es un tipo de climatización que utiliza agua como elemento refrigerante. Pertenece a los sistemas de climatización de agua-aire. Estas unidades reciben agua caliente o agua fría desde una enfriadora remota o caldera y lo hacen circular por unos tubos o serpentines. El ventilador impulsa el aire y lo hace pasar por los tubos donde circula el agua, produciéndose así termotransferencia. Vale, aquí en las imágenes, bueno, veis un poco las tripas de lo que es un fan coil,
donde están todas las tuberías, los conductos, por donde va el agua. Son circuitos cerrados, van alimentados también con electricidad, por lo cual el electricista tiene que saber para cálculo de su cuadro eléctrico. Y aquí abajo, pues bueno, veis como luego en el 100% de los casos van tapados con carpintería de madera y con sus salidas de rejilla del aire. Aquí el suelo radiante, que es un sistema también de climatización que se basa su funcionamiento en una red de tuberías que se instala bajo el pavimento. Encima se tapan con una capa de mortero o en caso de oficinas también por falso suelo. Hace circular agua caliente y fría, un poco como el sistema de fan coil, toda la superficie, provocando el calor o el frío que irradia desde el suelo. Esta instalación necesita tener un cuarto de contadores y se colocan todos los colectores. Este espacio, dependiendo de la superficie de la oficina, pues será más grande o más pequeño, pero que sepáis que es un cuarto que hay que tener en cuenta y que hay que darle, buscarle su hueco. Pues bien, ahora vamos a ver las cubiertas y vamos a ver patinillos interiores, que es por donde el oficio de climatización se mueve con frecuencia para conectar la unidad interior a la unidad exterior. Pues aquí vemos un ejemplo de una cubierta. Saber que las cubiertas pueden ser transitables o no, que las cubiertas pueden ser de fácil acceso o de difícil acceso, pero siempre tenemos que llegar a ellas de la mano de mantenimiento. Ellos son los que nos van a decir un poco las normas que tiene el edificio a la hora de colocar las máquinas, las unidades exteriores en las cubiertas. En este caso vemos que la unidad exterior va encima de una pletina y esa pletina tiene unos zapatitos y debajo de esos zapatitos tiene un material de goma que es para evitar el ruido y las vibraciones. Aquí también vemos que la propia máquina lleva su amortiguador. Es importante seguir las directrices de mantenimiento, puesto que estas máquinas generan mucho ruido y muchas vibraciones que se traducen en ruido en las plantas inferiores y generan muchas quejas. Aquí os he puesto más ejemplos, pues aquí por ejemplo veis que también están en la imagen número 1, que está colocada la máquina sobre soportes de goma. En la 2 va con unas escuadras a fachada. Aquí en la 3 va con una pletina. Aquí en la 4 también va sobre pletinas. Aquí la 5 ya está como colapsada la cubierta, hay que tener mucho cuidado, pero bueno, también veis que están por unos rieles y rastreles, no apoyan directamente al forjado y todo ello es para evitar las vibraciones y los ruidos a las plantas inferiores. Aquí en la foto número 6 os he puesto una opción de acceso a cubierta que suelen ser con este tipo de escaleras verticales con su protección anticaída, por supuesto. Aquí os quiero hablar que aparte de colocar las unidades exteriores en cubierta, hay veces que se colocan en patios interiores. Al colocarlos en patios interiores hay que tener muy presente la normativa vigente, sobre todo con las distancias a ventanas. Hay que ver las medidas y las distancias desde la máquina a la ventana para ver si cumplen por el tema de ruidos y del tema de vibraciones, como os he comentado. Aquí en este caso pues hay una máquina que está muy pegada a la ventana. En este caso esta máquina seguramente sea el propietario de esa ventana, pero aquí esta máquina no es, por lo cual el propietario de la primera planta perfectamente se puede quejar de la máquina unidad exterior que han colocado los de la planta baja. Entonces hay que estudiar muy bien, no pecar en colocar mal o hacer mal la instalación y que luego por normativa nos la echen abajo. Cuáles son los EPIs que utilizan los operarios de climatización en las instalaciones. Aquí, aunque lo veremos en el capítulo de prevención de riesgos laborales, os pongo los equipos de protección individual que suelen usar los operarios de climatización. Básico, el casco,
chaleco, guantes, el zapato de seguridad, las gafas, bien para gente que no use gafas de ver, como gente que necesite gafas de ver, pues usan este tipo de gafas. La mascarilla, el polvo o tocan los conductos de fibra y necesitan protegerse un poco. La máscara de soldaduras, hay veces que sueldan tuberías para la tubería del gas. Y luego los arneses para tema de trabajos en cubierta. Es importante que siempre estén bien sujetos a lo que es a la cubierta y luego a la línea de vida en caso de que se tengan que descolgar para hacer los trabajos. Aquí os pongo algunas fotos de obras en las que he estado yo trabajando como jefe de obra, bien por cuenta propia o por cuenta ajena, y espero que con las imágenes que os voy a facilitar y enseñar os hagáis una idea de lo que es una reforma de obra en entorno oficina y las funciones del jefe de obra. Aquí os muestro la foto del primer día de obra, donde el jefe de obra ya tiene que empezar a trabajar. El jefe de obra llegas con los planos, llegas con el presupuesto y ya un poco casi estudiado y empiezas a ver el inmueble. Ves lo que hay, en qué situación está. En este caso está perfectamente ya limpio, está diáfano, en la fase de demolición no está, por lo cual es un capítulo el cual tú no vas a intervenir. Y ya empiezas a trabajar, empiezas a ver un poquito pues que los pilares coinciden con los que hay en plano, empiezas a ver un poco los encuentros a fachada de los tabiques futuros que va a haber, empiezas a ver los techos. Aquí en este caso se puede apreciar que las vigas ya están ignifugadas contra el fuego, vemos que está bastante limpia. Este primer día ya empiezas a conocer o a presentarte al departamento o empresa de mantenimiento para empezar a hablar de ciertos temas como son la entrada de material, los accesos a cubierta, entre otras cosas y normas que tienes que tener en cuenta y que como jefe de obra tienes que saber para poder transmitir a todas las empresas que van a intervenir en la obra, incluso a todos los operarios que van a entrar en la misma. Pues bien, hemos llegado a obra, es nuestro primer día, estamos totalmente desubicados porque lo único que tenemos en la mano son los planos y un presupuesto. Pues bien, que no cunda el pánico. El primer día siempre hay que orientarse, estás despistado, pero no pasa nada. Lo que tienes que hacer es mirar el plano tranquilamente, darte una vuelta por la obra, por la planta y empezar a situarte. Pues por dónde son los accesos, cuál es la fachada principal, qué es lo que estamos viendo de instalaciones, si está la obra ya para entrar o hay que esperar. Aquí ya empezamos a ver que de lo que hemos leído en el presupuesto pues hay cosas que aparecen como son un cassette de techo que seguramente que haya que desplazar a otra zona. Aquí hay una unidad interior, aquí vemos que hay otro cassette de techo, aquí vemos que hay en perímetro de la fachada un sistema de ventilación por fan coil. Todo eso vamos a ir viéndolo mientras vamos andando por la obra y tomando notas en nuestros planos. Aquí en otra parte de la oficina pues vemos que también hay otra unidad interior, está totalmente desmantelada, no está conectada a nada. Pues hay que preguntar si es que se les ha olvidado en la fase de demolición retirarla o es que hay que reutilizarla. Entonces para eso hay que ver los planos, contrastar, cualquier duda, preguntar siempre a la dirección facultativa antes de tomar decisiones que puedan generar un conflicto en la reforma. Aquí también vemos que hay una extracción, posiblemente pues que habría aquí unos antiguos aseos o unos baños que necesitarían una extracción forzada de ventilación. Pues vamos a lo mismo, ver si hay que reutilizarlas, si es que se han dejado esta extracción o este motor en demolición y no lo han retirado y hay que retirarlo. También vemos aquí que hay unos conductos que no sabemos si coinciden o no con la nueva instalación. Aquí en esta imagen pues ya empezamos a trabajar.
Ya vemos que hemos citado a los operarios, en este caso al oficio de climatización, y ya están pues supervisando. Pues aquí ya vemos a un operario que está empezando a mirar el sistema de fan coil cómo está. Han empezado a traer ya conductos o quitado los conductos que no valen. Están empezando a traer y reubicar material. Aquí veis cómo empieza ya el suelo a desaparecer porque se empieza a llenar de material nuevo, de material antiguo, de escaleras, de aparatos o herramientas elevadoras, y ya se empieza a complicar un poco el tema de andar por obra. El jefe de obra tiene que tener en cuenta y tiene que supervisar todo esto. Es él el que marca un poco las zonas donde tiene que acopiar todos los oficios que intervienen en la obra, su material, sus zonas de trabajo, sus escombros. Siempre hay que intentar retirar el escombro en la mayor brevedad posible, porque al final llega un momento que no se puede andar en la obra y empieza a tener un poco de peligro, y no hay que llegar a ese punto. Aquí en la otra imagen pues igual vemos que hay también unas unidades interiores que no sabemos si son de extracción o de expulsión, pues lo estudiamos. Aquí vemos esta otra foto, pues igual, que hay un montón de material que es de escombro, pues hay que ir retirándolo cuanto antes. Pues estas son más o menos algunas imágenes que os he querido mostrar de tema de climatización. Pues hasta aquí hemos llegado. Os dejo la bibliografía de cosas de imágenes que he cogido de internet, pero deciros que la mayoría son de obras mías. Y nada, espero que os haya gustado el capítulo de climatización, y si tenéis alguna consulta o queréis ampliar algo más, pues contactar conmigo sin problemas. Hasta luego.